buenas noches, bienvenidos. Esto es Ciudad de Grandes Corazones, el programa que te muestra todo lo que los grandes medios de comunicación nunca te van a contar. Los vecinos de Colegiales siguen adelante en la lucha para tener un parque cultural. El Parque Cultural Estación Colegiales se movilizaron centenares o miles de vecinos en defensa de ese espacio. No quieren torres, no quieren cementos, quieren tener un espacio verde para todos en un barrio donde hay aproximadamente 70 centímetros de espacio verde por habitante. Te mostramos las imágenes. Estamos acá en Colegiales, no solo porque soy vecino de Colegiales, sino porque quiero parques, quiero árboles. Basta de cemento, basta de negocios. Legislatura, entregadores, muchos de ellos. Y la reta. Tenés que administrar una ciudad, no hacer negocios con una ciudad. La ciudad es para todos, todes y lo que vos quieras. Parques sí, negocios no. ¿Se entiende? Reflexionando, visibilizando y haciendo un poco de ruido para que quienes nos gobiernan en la ciudad tomen conciencia del problema del medio ambiente. El medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires está tremendamente castigado. No tenemos parques, no tenemos plazas, están todas estalladas y mucho más ahora con la pandemia. Necesitamos más espacios verdes, necesitamos que todos los espacios públicos se terminen siendo espacios públicos verdes, para que haya, como acá en el playón de Colegiales, espacios de terrenos absorbentes, donde puedan crecer los árboles, las plantas. No necesitamos más cemento. El barrio de Colegiales está estallando en su infraestructura urbana. Tenemos cloacas que ya no aguantan, tenemos falta de agua corriente, tenemos cortes de luz y ahora desde el gobierno de la ciudad han impuesto un proyecto con 9 torres que suman 80.000 metros cuadrados y van a estallar definitivamente la infraestructura de servicios que tiene el barrio. No vamos a tener más estacionamientos, no vamos a tener más posibilidades de poder tener un espacio verde, que es lo que nos está afligiendo. El pasado 8 de julio, la legislatura porteña reconoció a la Fundación Rumbos por el destacado trabajo que llevan adelante en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en lo que hace a la accesibilidad.
La reconoció por un lado, pero desconoció las propuestas que hizo la Fundación relativas al Código de Edificación. Un código de edificación que en lugar de ir para adelante atrasa porque los derechos de todos los seres humanos se ven afectados, particularmente los de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Vamos a la nota con Silvia Coriat, arquitecta integrante de la Fundación. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, con buenas novedades relativas a la Fundación Rumbos. Sabemos que ha sido declarada por la legislatura porteña de interés social. Ajá, es cierto. Ha sido así. Es una buena noticia que tiene hay dos caras de la moneda en esta declaración, sí. Pero bueno, es una buena noticia que haya sido declarada de interés social. La legislatura la reconoce de interés social, pero la pregunta que nos hacemos es si considera, si tiene en cuenta las recomendaciones y los pedidos de la Fundación relativos a la accesibilidad, que tienen que ver también con este código de edificación tan particular que parece ser que lo maneja a gusto y placer el jefe de gobierno porteño. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Es totalmente así. La paradoja en todo esto es que en la misma sesión del 8 de julio pasado, en el que se declaró de interés la tarea que llevamos adelante desde Rumbos, se aprobó la nueva versión del Código de Edificación, además de aprobarse el código de la ley de catastro modificada y el código urbanístico, que también cada uno se trae lo suyo. Y esta versión de código de edificación, que es donde nosotros pudimos haber tenido más incidencia, incorpora muy superficialmente algunos de los puntos que nosotros planteamos, pero que no están haciendo a la esencia de cómo va a ser vivida la ciudad de Buenos Aires por quienes necesitan accesibilidad. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos fundamentado la necesidad, por un lado, de tomar una serie de puntos que plantean innovaciones en la ley. La ley, no nos olvidemos que la ley de accesibilidad en Argentina ya tiene 40 años y en la ciudad de Buenos Aires tiene 20. En su momento fue pionera, nosotros mismos la propiciamos y incidimos en lo que es la letra de la ley 962, que fue la que incluyó integralmente los contenidos de accesibilidad en el código. Pero así como nosotros impulsamos esto, en este momento entendemos que 20 años después, con la vida de las personas con discapacidad en plena evolución, su vida ciudadana en plena evolución, afortunadamente, con el impulso que han tomado, con su apropiación de las calles y de los edificios en la medida que pueden para poder llevar una vida plena, y con los avances en salud que hacen que muchas personas que en otra época no llegaran a una edad madura o adulta para poder manejarse en la ciudad, hay nuevas modalidades de manejarse de personas con discapacidad, utilizando otros elementos, por ejemplo, los scooters, que son como esas motitos que se ven a veces en los hipermercados, o las sillas motorizadas, porque con la edad avanzada, personas con discapacidad o simplemente por cuestiones etarias que traen consecuentemente ciertas discapacidades, la silla motorizada está cada vez más en uso y tienen requerimientos un poco distintos de lo que es la silla de impulso manual, la silla que la impulsa la propia persona con sus brazos. Y esto implica cambios en ciertas medidas que vienen instaladas como que van a ser siempre así. Bueno, eso no fue modificado, Con lo cual,
algunas cuestiones que sí incorporaron, al no modificar eso, siguen excluyendo. El tema clave, por ejemplo, en ese sentido, son los baños, que aceptaron incorporar una antigua consigna nuestra, que era, no puede haber un inodoro que se diga que es accesible si en el mismo recinto no está el lavatorio. Eso es una condición. Fue incorporada, pero fue incorporada de una manera muy restringida. No incorpora, por ejemplo, a todos los edificios existentes como obligación. Y los edificios existentes son los que estamos habitando, los que, digamos, que son por los que circulamos hoy. Entonces, es importante esta innovación a futuro, claro que es importante. Pero mientras tanto, la gente tiene que seguir esperando, ¿sí? Otro tema clave es el de las viviendas mínimas, las viviendas de 21 metros con 50, que es un ambiente inadmisible, y no solamente para personas con discapacidad. El hecho de que lo plantee Fundación Rumbos no quiere decir que está pensando solamente en personas con discapacidad. Hay una crisis brutal de vivienda en Buenos Aires. Familias tipo, familias numerosas. Entonces, el problema de la vivienda y de los precios de la vivienda no se resuelven achicando la vivienda, se resuelven con una relación entre los ingresos de los trabajadores y de las familias y el precio de los alquileres y el precio de la venta de los departamentos. Ahí tiene que haber una regulación de precios de la vivienda. No se puede resolver el problema de la vivienda achicando metros cuadrados. Además, Silvia, se da una paradoja, que el precio de la vivienda termina siendo inversamente proporcional a las dimensiones de la misma. Cuestión que es una locura. Pero yo me quería detener en algo que vos habías puesto énfasis, que era el tema de los baños, el tema de la cocina. En una vivienda mínima, ¿cómo hace una persona con una silla de ruedas para poder girarla en un baño o en una cocina muy pequeña? Claro, acá vienen también las contradicciones de los textos de este código, que pretende mostrarse como el abanderado de las personas con discapacidad. Hay una frase, que la quiero citar porque figura en el código, que dice: se deben garantizar siempre espacios, dormitorios y de estar, así como también que las dimensiones de las locales aseguren la movilidad, circulación y acceso para la función que deben cumplir. Pero las dimensiones especificadas inmediatamente a continuación de ese párrafo son, bueno, los monoambientes de 21 metros y medio, en tanto que la vivienda mínima anterior era de 27 metros cuadrados. Un primer ambiente de 9 metros cuadrados, con un lado mínimo admitido de 2 metros con 8, cuando la superficie mínima necesaria es de 12 metros cuadrados y el lado mínimo necesario es de 3 metros. El segundo ambiente es más pequeño todavía, es de 7 metros y medio cuadrados, y que se puede llegar a reducir a menos de 7 metros, a 6,75, con un lado mínimo de 2 metros y medio, cuando, por supuesto, debería ser de 3 metros. Y con los baños, esto es tremendo, porque el baño mínimo obligatorio está planteado de 2 metros y medio cuadrados, cuando lo necesario para poder acceder con un elemento de ayuda es de 4 metros cuadrados. O sea que este gobierno, este código, está expulsando de los nuevos hogares que está proponiendo más accesibles, según dicen ellos, porque son en realidad menos metros, pero como vos decís, el metro cuadrado es todavía más caro, a toda población que necesite una superficie un poquito más amplia. Y acá digo, estamos incluyendo personas en situación de discapacidad, adultos mayores, toda persona que necesite un asistente, porque necesita el espacio para moverse, y toda familia que vaya más allá de una persona o a lo sumo un matrimonio absolutamente autoválido y que lleve una vida
como dicen en este gobierno, esta nueva forma de vida, de usar más el espacio de afuera que el espacio de la casa, ¿no? Que me cuenten en invierno cómo hacen para recrearse, para salir, para arreglarse con un estar en el cual, para poder estar en el estar, la cama tiene que ser rebatible contra la pared. Otro aspecto muy grave de estas viviendas, y no es solo la vivienda mínima, para todas las viviendas, para el comedor o estar comedor no se diferencian medidas en función del número de ambientes, es decir, de potenciales habitantes. El comedor es lo mismo que sea para una sola persona o un matrimonio que para una familia que tiene 3 hijos. Y por último, en relación a todas estas cuestiones, desaparecen los usos de los ambientes, al ser todos definidos como locales. O sea, ya no se habla de vivienda. Puede ser una vivienda, puede ser un lugar de oficina, porque con esto de la flexibilización, agravada por la pandemia y utilizado muy oportunísticamente, desaparecen los usos. Desaparecen los usos, con lo cual todo se neutraliza, como que todo es lo mismo. Entonces esto hace exactamente lo contrario que lo que hace falta para justamente llevar adelante una vida plena. Por último, quería consultarte, tuvimos esta semana novedades que tienen que ver con la posible construcción de torres en Costanera Sur, en los terrenos donde había estado en alguna oportunidad la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, torres de 145 metros de altura, blindar o cerrar el acceso al Río de la Plata, el Camino de Sirga, un barrio náutico. ¿Qué nos podés decir de esto? Buah. Yo creo que esto da para otro encuentro, Carlos. Totalmente. Muy sintéticamente, te digo sintéticamente, pero te digo que es para largo. Es el mayor despojo a la ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes de tierras públicas. Es una irresponsabilidad total, tiene que ver con la degradación de la costa, no contempla el riesgo hídrico. El mapa realizado por la ciudad de Buenos Aires respecto de riesgo hídrico se refiere a los arroyos y no contempla la costa, y esto es absolutamente adrede. Cuando, en palabras, por ejemplo, de un súper especialista en esto, que es Antonio Brailovsky, él dice que es demencial la construcción en zonas costeras y en arroyos entubados, ambas cosas. Lo de arroyos entubados ya es un hecho consumado y que le ha costado, digamos, enormes inversiones a la ciudad y se sigue en riesgo. Y lo de las zonas costeras está comenzando y es gravísimo. Pero esto no nace ahora, esto viene de mucho antes. Aquí hubo una cesión de 40 manzanas en el gobierno de Menem, cedidas alegremente a Boca Juniors, aún condicionado a que tuviera un uso deportivo. Se le cedió a una entidad privada, por más que fuera un club, un terreno de uso público. Y ahí no hubo consulta pública, esta fue una cesión del Poder Ejecutivo. Pero un año después, o un año y medio después, se le autorizó la venta, cuando no había cumplido con las condiciones con las que tenía que cumplir, que era efectivamente llevar adelante las instalaciones para un uso público de actividades deportivas. O sea que ahí ya hay una enorme transgresión. Y yo ahora quiero agregar otro dato importante que hace que le ha facilitado todo esto a IRSA para el proyecto que se está discutiendo. La Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental de diciembre del 98 fue reemplazada por otra ley de impacto ambiental, que es la 452, y en esta nueva ley se eliminó la obligación de hacer evaluación de impacto ambiental para grandes proyectos de vivienda. Esto ya era gobierno de la Rúa. Con lo cual se facilitó
ahora que encima se cambian los usos y se autoriza en el código urbanístico cualquier uso, y entonces en nombre de la flexibilidad de usos y de la mixtura de usos, que era la única palabra, la única justificación que aparecía ayer en la reunión en la legislatura para fundamentar esto, en nombre de esa mixtura se da piedra libre para una construcción sin límite de altura, de 45 pisos, como vos decís, y para uso de vivienda, uso comercial, etc. Y en relación a las viviendas, es interesante lo que plantea Jonathan Valdivieso, una reflexión que hace, que si uno calcula la cantidad de habitantes potenciales en esas torres y hace el cálculo de la cantidad de espacio verde que necesita cada uno de ellos, ni siquiera se llega a lo recomendado por la OMS de 10 metros cuadrados por habitante. Con lo cual acá no hay absolutamente nada defendible. Todo para atrás. Una verdadera locura, Silvia. Yo te agradezco muchísimo la información que nos brindás y sabés que estamos atentos a todas las novedades y también al importante trabajo que desarrolla la Fundación Rumbos, que los reconocemos, siempre lo hemos reconocido desde este espacio, no particularmente como la legislatura. No, para nada. La comparación es un absurdo total. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, y nos podemos volver a encontrar en cualquier momento. Un abrazo grande y felicitaciones por el programa. Gracias a vos. Maggi Persincola es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 4 y del Centro Cultural El Puente, y tiene para darnos novedades, invitaciones y propuestas de ese espacio cultural que viene realizando un trabajo muy destacado en la comuna. ¿Qué tal? Mi nombre es Maggi Persíncola, soy artista del barrio de La Boca y coordino el Centro Cultural El Puente, que está ubicado justamente en el puente Nicolás Avellaneda, que es el ícono del barrio de La Boca. En el año 2013 presenté con otros compañeros a Vialidad Nacional una propuesta para hacer un centro cultural ahí. Vialidad Nacional aceptó, armamos un convenio y empezamos a trabajar. El puente está sobre el riachuelo y une las dos orillas, La Boca y la isla Maciel. Pero bueno, debido a la mayor necesidad y demanda que había del lado de la isla Maciel, decidimos hacer el trabajo sobre esa cabecera y sobre todo con los niños y las familias. Así que desde el año 2013 que inauguramos el 1 de marzo con nuestro padrino Benito Quinquela Martín, porque bueno, es homenajearlo a él ya que es el día de su nacimiento. En el año ese hicimos un evento donde esperábamos que viniera alguna gente, vino más de 200 personas, hicimos una torta homenajeando a Quinquela y empezó a funcionar el Centro Cultural El Puente, que bueno, empezamos siendo poco, ahora somos más, se van sumando y es nuestra, digamos, acción como artistas y ciudadanos y ciudadanas del barrio. Es decir, que nosotros hacemos este trabajo en forma solidaria, comunitaria, no cobramos, por eso lo cuento, porque hay gente que por ahí piensa que nosotros cobramos, no, lo hacemos desde 2013, y bueno, fue creciendo, todos los años hacemos el Quinquela Vive, vamos por el número 11, y se homenajea a Quinquela Martín. En el último Quinquela hubo más de 200 artistas, y debido a la virtualidad que estamos teniendo ahora, por la pandemia, el último Quinquela Vive lo abrimos a nivel internacional.
Y en la inauguración, que fue el día 21 de marzo de este año, 2021, asistieron de una forma de decir al Facebook Live 11.000 personas. Así que bueno, estamos contentos porque se está abriendo, está creciendo un montón, y siempre el perfil del puente, del trabajo en el Centro Cultural Puente, tiene que ver con el trabajo solidario, comunitario, y con tenemos la frase que Quinquela Martín decía: nosotros le devolvemos al barrio lo que el barrio nos dio. Y en esta forma solidaria creemos que en esta comunión de amor, de compañerismo, de trabajo solidario desde el arte, creemos que es un bastión que nos sostiene y nos acompaña en todos estos años. Conformamos con los trabajadores del puente Nicolás Avellaneda un grupo de teatro que se llama Grupo Teatral El Puente, que venimos trabajando diferentes obras sobre Benito Quinquela Martín, sobre un sainete que se llama Piringundín, que trata del barrio de La Boca. Y bueno, y hacemos también talleres de pintura, de arte, de creatividad, con los niños y con la familia. Esta continuidad la tuvimos ahora en la virtualidad. Esperamos volver al puente, así que bueno, todos los que se quieran acercar al Centro Cultural El Puente, es nuestro Facebook y nuestro Instagram, nuestras redes que están muy vivas, los esperamos ahí y están invitados a formar parte de esta familia. Leer para comprender. Esta noche nos acompaña la doctora en lingüística Valeria Abusamra. El lenguaje y la discapacidad es uno de los temas que vamos a tratar con Valeria. Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el interés por la temática. Un placer. Gracias a vos por acompañarnos. Yo mencioné lenguaje y discapacidad. Para empezar a hablar. Para empezar. Contame, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Qué tiene que ver la discapacidad a la hora de expresarse lingüísticamente? Bueno, entramos por una puerta poco prototípica para un lingüista, te diría. Entonces estamos entrando por lo que es diferente, ¿no? Los lingüistas, de todas maneras, estamos como cada vez conquistando otros espacios, y entre otras cosas, ya desde hace varios años, estamos trabajando en conjunto con neurólogos, con psicólogos, con fonoaudiólogos, con psicopedagogos, en función de ver qué ocurre con el lenguaje en situaciones, por ejemplo, en las cuales hay un trastorno, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que genera que se pierda algún punto específico, algún aspecto específico del lenguaje, sea para la comprensión, sea para la producción, con todo lo que esto implica, ¿no? El lenguaje es fascinante, es un objeto de estudio fascinante y puede perderse o puede alterarse de distintas maneras. Entonces, una de las formas de entrada al lenguaje es a través de esto que vos llamaste discapacidad. En este caso, fundamentalmente, es con lesionados del hemisferio derecho, porque en nuestro hospital trabajamos con esto, pero con lesionados cerebrales, con traumatismos de cráneo, con tumores, personas que tienen un tumor y de pronto pierden una habilidad lingüística, y en especial para quienes trabajamos desde un punto de vista psicolingüístico, nuestra perspectiva psicolingüística, y que estudiamos los procesos mentales implicados en la adquisición, la producción y la comprensión del lenguaje. El lesionado cerebral es una evidencia muy clara de lo que pasa. Es decir, había un investigador que lo comparaba con los autos y decía, bueno, vos andás en auto, de pronto falla alguna pieza del motor o alguna pieza del auto y vos entendés cuál es la función de esa pieza. En este caso, él decía, bueno, los lesionados cerebrales son como accidentes de la naturaleza. Entonces, ver que una persona leía y por una lesión cerebral deja de leer, me da a mí la pauta de qué parte del cerebro está implicada en la lectura, cuáles son los procesos que se ponen en marcha. Entonces es una forma de entrada al lenguaje. Valeria, deja de leer, o sea, no comprende lo que está leyendo. Más o menos.
Tenés de todo. Es decir, desde hace unos años se considera, hay una visión modular de la mente. Es decir, la mente tiene una estructura en la que hay todos como compartimentos específicos que pueden alterarse de manera selectiva. Vos podés tener una persona que pierde, por ejemplo, la capacidad de reconocer rostros por una lesión muy puntual. Eso que se llama prosopagnosia, es una lesión más posterior, occipital, y hace que vos, incluso a la gente familiar, no la puedas reconocer. Pero perdiste eso, pero no perdés la capacidad de reconocer un vaso. Es muy puntual. Con el lenguaje y con la lectura pasa lo mismo. Vos podés tener una dificultad para leer y para comprender, pero también tenés gente, por ejemplo, los disléxicos o los aléxicos. Los aléxicos es una persona adulta que desarrolló la lectura y la perdió. No pierden la comprensión de textos. Lo que pierden es la decodificación, la capacidad de transformar letras en sonidos. Pero vos los haces escuchar un discurso oral y ellos comprenden lo que le estás diciendo. Es decir, no perdieron la comprensión, perdieron la decodificación. Puede pasar... Sería quizás en sentido inverso, que quieren decir algo, hacen una construcción, o sea, la construcción está, pero a la hora de querer decirlo no sale otra cosa. Puede pasar. Ahí, mira, Paul Broca es uno de los neurólogos que en el siglo XIX fue uno de los primeros que empezó a trabajar mucho, digamos, presentó unos pacientes que habían perdido el habla. Ese paciente fue un paciente muy conocido en la historia de la neurología, que se llamaba, era el paciente TAN. Hoy en día, TAN, porque solamente podía decir tan. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, mantenía la prosodia. Ajá. Ahora hay un caso que se filtró en las redes, lamentablemente, que es un paciente... yo creo que, no sé en qué ciudad de Estados Unidos está, que perdió el lenguaje, era un profesor universitario muy importante, y solamente puede decir tono. Entonces vos le preguntás, ¿y cuántas hijas tiene usted? Y él te dice tono. Es decir, comprende lo que vos le preguntás, tal vez sabría lo que quiere transmitir, pero no puede hacerlo porque tiene un trastorno, digamos, que le afectó a partir de no es que esto pasa porque voy caminando y de pronto me pasó, una lesión cerebral afectó el área que se ocupa de eso, y entonces la persona comprende, puede transmitirlo y a veces lo puede transmitir a través de lo gestual, a través de la prosodia, pero no tiene los elementos para conectar palabras, para transmitir mensajes. Bueno, mira, mencionaste prosodia, la transmisión de intenciones conectivas, el tono, el acento, la entonación. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Cuánto tiene que ver a la hora de comunicarnos esa prosodia, esas cuestiones que hacen incluso un discurso creíble o completamente muy poco creíble? Sí, ahí fuiste justamente la prosodia es una habilidad que es extralingüística, te diría yo. Es parte de lo que son las habilidades pragmáticas, que son fundamentales, porque son las que terminan de completar el mensaje. Yo te puedo decir a vos, entra alguien, ¿no? Y yo le digo a la persona... qué lindo el peinado que te hiciste, pero también puedo decirle qué lindo peinado te hiciste, y diciendo exactamente lo mismo cambio el sentido o cambio la intención comunicativa. En un caso estoy siendo sincera, en el otro caso estoy utilizando una curva entonacional que si la otra persona decodifica mi intención se va a dar cuenta que soy irónica. Pero ¿qué pasa? En la discapacidad o en las alteraciones cerebrales, hay un tipo de déficit que yo te lo mencioné al principio, que son los lesionados del hemisferio derecho, personas que sufren una lesión en el hemisferio derecho, que pierden estas capacidades pragmáticas. Ajá. Entonces, entre otras cosas, no pueden transmitirte de la manera que quisieran lo que están sintiendo. Tienen una curva aplanada, te hablan siempre igual. A veces tienen una curva distorsionada, entonces te hablan de una manera que vos decís, ¿está triste, está enojado o está contento? Entonces, la queja más importante de ellos es, no puedo hacerle creer al otro que lo que quiero decir es que estoy mal, que estoy triste.
Y eso, por supuesto, que en los mensajes cotidianos, sin ir al extremo de los lesionados cerebrales, en los mensajes cotidianos, como vos decís, la prosodia te permite a vos claramente completar la intención comunicativa. Comprensión de texto y los programas de mejoramiento de comprensión. ¿Qué son estos programas? ¿Qué son? Bien. Decíamos antes, el lenguaje es un objeto de estudio fascinante. Bueno, por lo menos a mí me fascina y creo que, además de no todo... No tengo duda. Sí, ¿no? Yo soy vehemente, pero de todas maneras yo siempre digo, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a una persona qué significa serendipia. Y tal vez no lo sabe, tal vez dice, lo escuché, pero no sé qué es. Pero no hay una sola persona a quien vos le digas qué es el lenguaje y no tengo una respuesta para eso, porque nos atraviesa a todos, es decir, más allá de que hay lenguaje en otras especies, nos atraviesa y nos caracteriza en el sentido que podemos transmitir muchísimos, infinitos mensajes a partir de la combinación de un número finito de elementos que son las palabras. Entonces, eso es maravilloso. Pero dentro del lenguaje vos tenés dos aspectos: oralidad y todo lo ligado a la escritura, con todas las diferencias que esto supone, cuando surge en la historia filogenética, en la historia de la humanidad, qué características tiene. La comprensión de textos, al igual que la lectura, son culturales. Eso significa, nadie nace sabiendo ni leer ni escribir. Vos tenés que enseñarlo explícitamente. Entonces, ¿por qué esto de programas para mejorar la comprensión de textos? Porque es muy importante. Muchas veces uno escucha decir, este chico es disléxico, este chico tiene un retraso en la lectura, este chico es un mal comprendedor. Y a veces lo que no nos damos cuenta los adultos es que no estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces, nuestro trabajo cambió radicalmente cuando, en lugar de decir ¿por qué nadie comprende lo que lee?, pasamos a preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros estudiantes comprendan lo que leen y decodifiquen bien? Y ahí entonces te cambia el panorama, porque muchas veces estos chicos y estas chicas tienen estas dificultades porque no aprendieron como corresponde. ¿Tiene que ver esto, Valeria, con el vocabulario que se maneja, con la cantidad de palabras? Sabemos que hay particularmente jóvenes que se mueven con, no sé, con 300 palabras, son todo su vocabulario y se comunican de ese modo. ¿Tiene algo que ver? Es súper interesante esta pregunta, porque el vocabulario es uno de los factores más sensibles para detectar personas con dificultades de la comprensión de textos y para muchas otras cosas más. Vos decís, tienen 300 palabras, pero esto tal vez, no quiero entrar en lo técnico, ¿no? Pero una persona adulta con una escolaridad secundaria puede llegar a manejar un léxico de 50.000 palabras. 300 palabras son las palabras funcionales, que son los pronombres, los artículos, es decir, el, por, con, y. Esas son 200 y pico de palabras. El lenguaje, el vocabulario puede llegar a ser muy pobre, como bien dijiste vos. Y hay estudios muy interesantes que llegaron a la conclusión, a una hipótesis, que es la hipótesis de la brecha de las 30 millones de palabras. ¿Qué tiene que ver con esto? En la primera infancia, a los chicos, bueno, están en un contexto social, escuchan lo que pasa en las familias, y lo que muestran es que chicos de contextos muy desfavorecidos escuchan muchísimas menos palabras que las que escuchan chicos de hogares de clase media o de clases más acomodadas, y que a lo largo de 6 años se produce una diferencia de 30 millones de palabras escuchadas por chicos de distintos contextos. Todo esto repercute de manera drástica en el desarrollo de las habilidades lingüísticas posteriores. Así que mirá cuán importante puede llegar a ser. Qué notable. Contame, leer para comprender, un libro que publicaste. Sí, Leer para comprender, te diría que es un conjunto de libros. Ajá. En el 2010 fue el primer trabajo que publicamos en relación con la comprensión lectora. Era un libro teórico más un instrumento de evaluación de la comprensión de textos. De 5º grado de escuela primaria para arriba. Claro, que nosotros tal vez un poco
influenciados por el trabajo nuestro en el hospital, con el neurólogo que yo trabajo, que es el doctor Aldo Ferreres. ¿Vos trabajás en el Hospital Eva Perón? Yo trabajé muchos años, ahora que desde que estoy en CONICET estoy repartida entre el CIPME, que es un centro, una unidad de CONICET, y el Hospital Eva Perón en San Martín. Ajá. Y en este servicio, que es un servicio de neuropsicología, Aldo Ferreres siempre nos transmitió la idea de que no tiene sentido evaluar si vas a evaluar y nada más. Es decir, que es importante evaluar para saber qué haces después. Entonces, nosotros ni bien sacamos este instrumento, dijimos, ya hay que armar un programa de mejoramiento de la comprensión. Entonces se publicó el test Leer para Comprender y al año siguiente el programa Leer para Comprender. Y en el 2014 salió como la misma dupla de test y programa para la escuela secundaria. Y a partir de ahí empezaron a salir varios programas de mejoramiento. Uno se llama Leo que te leo, que es de Santillana. Hay algunos relacionados con los manuales de secundaria también de Santillana. Así que bueno, ahí empezó como toda la producción de libros ligados a estas cuestiones. Valeria, nosotros desde el programa Ciudad de Grandes Corazones tenemos una inserción importante en las 15 comunas porteñas, los consejos consultivos comunales, las distintas comisiones de salud, de educación, cultura. Si alguna de las comisiones de alguna de las comunas está interesada en profundizar sobre estos temas, queríamos saber cómo podemos contactarnos, a dónde tendrían que dirigirse. Bien, en este momento estamos complicados con todo el tema de la pandemia porque no podemos asistir a nuestros lugares de trabajo, porque yo les diría, el CIPME es un lugar increíble para estas cosas, porque todos los equipos que trabajan, por ejemplo, la directora del CIPME, que es la doctora Celia Rosenberg, trabaja con todo lo que es los primeros años de vida de los chicos. Nos vamos complementando. Nosotros tomamos de cuarto, quinto grado en adelante, y el CIPME es un lugar muy bueno para dirigirse en ese caso. Yo digo que mientras siga esto, yo les puedo dejar los contactos, mails y estas cosas para que se pongan en contacto con nosotros. Y de hecho nosotros trabajamos muchas veces en relación, ahora de hecho estamos por empezar un proyecto con UNICEF y la OEI, de formación de docentes de todas las escuelas rurales de Salta. Todas no, por ahora de 2 departamentos, pero es un proyecto de acá a 3 años, con lo cual venimos trabajando fuertemente en estas cuestiones, así que pueden contactarse cuando quieran. Bueno, Valeria, nosotros vamos a poner entonces una placa con los contactos, con los números de contacto. Te agradezco muchísimo tu participación en este programa y la verdad que es apasionante todo el trabajo que llevan adelante. Muchas gracias, Carlos, un gusto estar acá. Gracias. Gracias a vos. Al igual que ocurrió en 2010, cuando la UCEP salió a las calles de Buenos Aires a perseguir a personas en situación de calle, nuevamente se está viviendo una situación similar. Te presentamos el informe de Walter Honorato referido a esta grave situación. Buenas noches, Carlos, y un saludo a toda tu audiencia. En este pequeño informe quiero traerte un lamentable y triste denuncia que hacen las asociaciones La Miguel Bru y Ciudad Sin Techo. Dichas organizaciones señalan que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires organiza operativos coordinados desde el organismo Buenos Aires Presente, conocido por las siglas BAP, junto a las empresas de basura y la policía de la ciudad. Juntos trabajan para sacar a las personas en situación de calle. Según la denuncia, les tiran todas sus pertenencias y en lugar de ofrecerles alternativas, continúan una persecución a los grupos familiares que llegan incluso a la separación de sus hijos, que son llevados a dispositivos de niñez para ser dados en adoptabilidad. En cualquier ciudad del mundo, la llegada del invierno junto a la pandemia es un cóctel indeseable para los sin techos, para los que están sufriendo la situación de calle. Pero en la ciudad de Buenos Aires esto se agrava
por una persecución sistemática proveniente del mismo Estado. Mientras vemos imágenes exclusivas, escuchemos a Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo, que nos cuenta sobre esta situación. En el 2008, la Unidad Control Espacios Públicos, llámese USEP, tiene causas penales por muerte de personas en situación de calle. Eso quedó ahí en el olvido para mucha gente, no para nosotros. Después de muchos años, se llama hoy espacios públicos y ellos van a donde están las personas en situación de calle, que como bien lo estás diciendo, sufren, porque están sufriendo una situación que se termina eternizando, porque no se resuelve. ¿Cómo lo resuelven ellos? Se acercan con camión de la basura, coche de policía, una camioneta amarilla de Buenos Aires Presente, que es el programa que utilizan para poder resolver la situación de calle supuestamente. Se acercan a plena luz del día y los echan violentamente, tirándoles agua, tirándoles sus pertenencias al camión de la basura. Y como siempre, todo para el PRO o Cambiemos es una cuestión de números. Escuchemos qué nos dice Enrich al respecto. Un censo, para ellos es un muestreo más que un censo, porque censar significa trabajar durante varios días en distintos horarios en las 15 comunas que tiene Cava, ¿sí? Entonces, en un día, como lo hicieron ellos, y esto es así, ellos hicieron su muestreo en una sola noche, del miércoles 11 de mayo de este año, entre las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo podés decir que tenés 2.500 personas en situación de calle en 12 horas de una sola noche, cuando tenés gente que se va moviendo porque va a buscar comida, porque va a dormir a un dispositivo de noche, porque se fue a buscar cualquier cosa o está en lo que sea? No podés decirme que en 12 horas pudiste censar la realidad de lo que sucede en calle. Por esa razón, la respuesta de ellos es que hay 2.500 personas. Cuando nosotros en el último censo popular, que fue antes de la pandemia, en el 2019, dijimos que habían 7.251 personas. Es mucha la diferencia. Así. Tiene una razón lógica. La razón lógica es que el presupuesto sea más bajo. Carlos, es un tema que tenemos la obligación como vecinos, como ciudadanos, como personas que nos interesa el prójimo, seguir esta temática detenidamente y en otra oportunidad, porque esta práctica es inadmisible desde todo punto de vista y mucho más en el distrito más rico del país. Este tipo de política pública no es la que deseamos para los que menos tienen, los que sufren la crudeza de la calle en pleno invierno, sino más bien lo que queremos es todo lo contrario. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¿Sabías que 70.000 propiedades públicas corren riesgo de ser vendidas? Tierras y edificios públicos, estratégicamente ubicados en la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de todo el país, son ofertados por el actual gobierno a inversores locales e internacionales para el desarrollo de meganegocios inmobiliarios de gran escala. Inmediatamente que asumió como presidente de la Nación, Mauricio Macri firmó 7 decretos para ordenar la venta de 107 inmuebles, 64 de los cuales son aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos espacios verdes. Esto se hace a través de la Agencia de Bienes del Estado, que fue creada durante el gobierno anterior, pero fundamentalmente se hace sin pasar por el Congreso de la Nación, que es quien debe aprobar la venta de tierras públicas según el artículo 75 de la Constitución argentina. Para evitar el debate en el Congreso, Mauricio Macri resucitó el decreto ley 22.423, sancionado en el año 1981 por la dictadura militar. En ese contexto, disuelto el Congreso, el gobierno de facto decidió delegar las facultades constitucionales del Poder Legislativo de vender tierras públicas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La reforma de la Constitución dispuso la caducidad de estas delegaciones de facultades, salvo que fueran prorrogadas por ley del Congreso. Esto sucedió hasta el año 2010, cuando finalmente el decreto ley 22.423 caducó al no prorrogarse su vigencia. El gobierno afirma que la ley sigue estando vigente porque se encuentra en el digesto jurídico argentino que compila todas las leyes de nuestro país. Sin embargo, la Comisión Bicameral del Congreso, formada a tal efecto, informó en abril de 2018 que ese digesto jurídico no está vigente.
Es decir, Mauricio Macri quiere dar nueva vigencia a una ley muerta fundándose en un digesto que no existe jurídicamente. Las tierras e inmuebles públicos son un bien común y su destino debe ser determinado por las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación que aseguren en su discusión la voluntad ciudadana. Queremos que esas tierras sean destinadas a espacios verdes, escuelas, centros culturales y deportivos, viviendas sociales o que alimenten el negocio inmobiliario de unos pocos. Un nuevo encuentro realizó la Fundación Excelencia. Monopolio comunicacional y justicia social fue el tema. Gabriel Mariotto estuvo presente y habló de medios de comunicación y monopolios. Nosotros tenemos que convencer a nuestro presidente que insiste que esto se arregla con defensa de la competencia. Pobre Alberto Fernández, él está padeciendo también el rigor del monopolio, como lo padece toda la sociedad argentina, el peronismo, el movimiento nacional y popular, los trabajadores, los desposeídos, los vulnerables, las madres, los jóvenes, las mujeres, los jubilados, todos padecemos el monopolio. También lo padece el presidente, ahora lo vive, como dice el tango, en carne propia. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Dice la sabia letra del tango, Alberto, en carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. ¿Cómo se soluciona eso? No con defensa de la competencia. Por ahí está el Pepe Batella, que es un experto en esto. Pero se soluciona con el ejercicio del derecho. Entonces, nosotros digo, el Frente de Todo, el Movimiento Nacional y Popular y Revolucionario, el Movimiento Nacional Popular y Feminista, el Movimiento Nacional y Popular a seca, el peronismo en su continente más amplio, como querramos llamarlo, los partidos del Frente del 17 de octubre. Bueno, lo tenemos que poner en agenda, porque así no hay sociedad que se sostenga. Lo tenemos que poner en agenda. Si no lo ponemos en agenda, no lo vamos a hacer. Si lo ponemos en agenda, dice, no, esas cosas no se dicen, hay que hacerlas sin decirlas. Si no las decís, no las legitimás, y si no las legitimás, nadie se anima a implementarlas. Por eso hay que decirlas. Esto se genera con conciencia y con organización. Por eso el formato ley de medios fue un formato en donde se nos reían los Wikileaks o similar. Dicen, no, ¿qué van a hacer la ley de medios si hay 40 discutiendo en Ushuaia? Se nos reían en la cara. Se nos reían. 40 discutiendo en Ushuaia la ley de servicios de comunicación audiovisual, un cambio de la ley de la dictadura, una ley de la democracia. Tiene una polenta revolucionaria eso que no tiene nombre. Para ellos, los de la mesa de poder, parece una pérdida de tiempo. Para los compañeros que somos de territorio, nos parece una maravilla. Porque esto se cambia de abajo hacia arriba. Si no, se hacían los foros. ¿Quién nos iba a explicar lo que decía la ley de medios con respecto a que las empresas de servicios públicos no podían tener medios de comunicación y viceversa? ¿Quién nos lo iba a explicar? Los mismos dueños de empresas de servicios públicos que compraban medios de comunicación. Entonces no íbamos a entender nada o íbamos a entender sesgado. Era imprescindible hacer el trabajo de abajo hacia arriba de los foros y escucharnos y discutir y debatir, ir construyendo esa reflexión que nos permitió llegar a buen puerto con la ley. Entonces, esto es de abajo hacia arriba. Entonces, hay que hacer ese trabajo y hay que decir que se va a hacer. Porque si se dice que va a ser, ahora hay elecciones, ahora, un poquito, creo que el sábado cierran las listas y hay elecciones. En el programa del Frente de Todos, ¿está ley de democratización de las comunicaciones? No está. Bueno, grave error, porque si estuviera, ganamos la elección y después decimos, este es el respaldo que tenemos. Vamos a cambiar las comunicaciones, el pueblo votó. No, que no hay condiciones objetivas, que ahora no se puede, ¿viste? No se puede todo. No sé si no se puede todo. El no se puede todo y que no se puede nada. Y si no se puede nada, ganamos las elecciones del 23, si no pateamos el tablero. No se puede los puertos, no se puede la hidrovía, no se puede el Paraná, no se puede el comercio exterior, no se puede
la empresa de servicios públicos, no se puede ingresar al mundo digital, no se puede la autopista digital, no se pueden los medios de comunicación, no se pueden los jubilados, no se puede la producción, no se puede la industrialización, no se puede el shock de justicia social. Bueno, está bien. Entonces votemos a Cambiemos. Votemos a, no sé, a la izquierda dura, votemos a Milei. No sé, ¿sí? No se puede. Entonces, ¿qué es lo, solo se puede lo que nos permiten hacer. Entonces, a mí me parece, si nos garantizan que con que no se puede y que con solo lo que nos permiten hacer ganamos el 23, por ahí alguno de nosotros dice, bueno, ganamos y después lo hacemos. Ahora, si no se puede nada y después perdemos, ¿quién nos justifica? ¿Quién va a justificar lo que justifican ahora que no se puede nada? Yo no digo que eso tiene que estar en el programa, digo que hay que discutir un programa en donde muchos de nosotros vamos a intentar desde el sector que representemos ponerlo en agenda. Y otros compañeros, otras compañeras con mucha honestidad intelectual dirán que eso no se puede, pero surgirá la posibilidad o la imposibilidad de un debate de ideas, no de de esconder la cabeza y de cosas que no se habla, de eso no se habla. A mí me parece que no ganamos escondiendo abajo de la alfombra los temas centrales, sino poniéndolos en discusión y aceptando que no se haga lo que nosotros queremos. Pero mientras se discuta ya hemos ganado, ya nos hemos elevado a una discusión muy honesta, muy buena, muy linda, muy edificante. Incluso en un plan a 10 años para salir de esta crisis económica más crisis de pandemia, podemos estar los que queremos ir acelerando, los que son más conservadores y moderados y los que son más que no toquen nada. Todo ese amplio abanico del frente va a encontrar coincidencias en un plan a 10 años, pero hay que pensar un plan a 10 años. Club San Lorenzo de Almagro avanza con el proyecto para construir un nuevo estadio en el predio de Avenida La Plata, donde hasta hace poco tiempo funcionaba un supermercado muy importante. Pero son muchos los vecinos que salieron a decir no al estadio. Hola, me llamo Valentina, soy vecina de Parque Chacabuco y miembro del grupo Vecinos Unidos por Boedo. Somos un grupo de vecinos que estamos en contra de la rezonificación del predio de Avenida La Plata al 1600-1700 de la ciudad de Buenos Aires porque no queremos la instalación de un megaestadio para shows, recitales y fútbol con capacidad de entre 45.000 y 60.000 personas. Nosotros queremos destacar que el Club San Lorenzo ya tiene un estadio a 20 cuadras del predio. Todos sabemos las consecuencias negativas que trae un megaestadio. Corte de accesos, aglomeración de personas, contaminación visual, contaminación auditiva por los grandes decibeles de la música, vibraciones en los edificios aledaños, suciedad, barras bravas, inseguridad. Los vecinos defenderemos el medio ambiente y nuestra calidad de vida. Sumá tu adhesión. Escribinos a vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com. Vecinos Unidos por Boedo. Juntos podemos. El río Paraná es el tema, el río Paraná, los puertos privatizados, pero la problemática que tenemos con el agua, una bajante histórica que tiene que ver seguramente con el efecto, con la corriente del Niño, pero también con cuestiones relacionadas con la deforestación, con la tala, los incendios. Esta noche nos acompaña Sergio Val, integrante de la campaña plurinacional en defensa del agua. Para la vida. Del agua para la vida. Exacto. Gracias por corregirme, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Sí, así se llama la campaña.
porque el agua últimamente la estamos usando en términos de humanidad, ¿no? Nosotros tomamos agua, nos bañamos y hasta ahí. Pero lo que está haciendo la humanidad con el agua la está usando más para los negocios. Y planteamos que el agua no es simplemente un derecho humano, como se suele decir, sino que es un derecho de todas las especies. Tenemos que romper de alguna manera el antropocentrismo, como que somos el centro de la creación. Eso no es así. Antes que nosotros hubo millones de años de vida, y aunque extingamos la vida, después de nosotros, la vida va a continuar. La vida va a continuar, pero hablábamos fuera de pantalla precisamente de este tema que tiene que ver con fenómenos que vienen de la mano de la deforestación, de los incendios, de la tala, la desertización que se está produciendo particularmente en la región río arriba, en las selvas brasileras, bolivianas, de Paraguay, Perú, Colombia, un fenómeno que afecta a toda la región y que mucho tiene que ver con el ciclo del agua. Sí, y de la vida. Yo lo que veo es que hemos perdido la mirada sistémica. O sea, nosotros somos parte de un sistema que es la vida, pero vemos todo muy parcelado, todo muy parcializado. Y entonces, no sé, le echamos la culpa al niño, al cambio global, al cambio climático, y todo es devenir de una actividad antrópica en general, y le echamos la culpa al niño, o cuando dejó secuelas en tu cuerpo el COVID. Hoy hablábamos con unas chicas ahí en la fundación, y yo dije, el COVID puede ser la gota que llenó el vaso, pero nosotros arrastramos mal comer, mal dormir, mal vivir, respirar aire podrido, y de repente nos agarró el COVID y ahora, sí, porque me dejó esta secuela. Tenemos secuelas que independientemente del COVID producen muertes todos los días, y bueno, le echamos la culpa al COVID, como le echamos la culpa, no sé, a Menem de las privatizaciones. O sea, fue un montón de cosas que rodean, hay un montón de cosas que rodean, cosas que no suceden, y siempre encontramos un chivo expiatorio. Y nunca nos hacemos cargo, también como humanidad, del desastre que estamos aportando al cambio climático, a las enfermedades zoonóticas, bueno, en fin, a todo lo que nos pasa como civilización. Sergio, precisamente todas estas cuestiones que vos mencionás tienen que ver con todo esto, pero hay un problema que es la contaminación del agua. Sabemos que los ríos, los cursos de agua corren cargados de agrotóxicos, que esos cursos de agua desembocan en los grandes ríos, el caso del Paraná, el Río de la Plata, y hoy por hoy que tenemos una concentración mayor de agrotóxicos en la desembocadura del río Paraná que en los campos que están siendo fumigados. Pero esta semana que pasó, un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el daño que producen los agrotóxicos en los niños. Y yo sé que vos estás muy atento y estás planteando el tema de la contaminación del agua. ¿Qué nos podés decir de esto? Como hablábamos hace un ratito con la compañera que nos precedió, los seres humanos nacemos antes de tiempo, ¿no? Y somos paridos al útero de la cultura, diría un filósofo, Enrique Dussel, ¿no? En esos 2 primeros años de vida empezamos a conocer el mundo. A diferencia de otras especies que rompen el cascarón y ya están picoteando y comiendo y caminando y se comunican. Nosotros no. La niñez lo que tiene, a diferencia del adulto, es que su cuerpo, al estar en pleno crecimiento,
tiene una capacidad de absorción 5 veces superior a la del adulto, de cualquier cosa, de lo bueno y de lo malo. O sea, Claro. no somos impermeables, somos absolutamente permeables en nuestra piel. Además tenemos colonias de bacterias viviendo en nuestra superficie de la piel. Entonces, cuando vos, un pibe, en el caso de Fiorito, te voy a poner un caso puntual, Plombemia, vivimos en un lugar que los pasivos industriales En Fiorito. en Fiorito Sí. son tremendos. Ajá. O sea, por industrias que están cercanas o que viene bajando de más arriba. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, porque además estamos en la cuenca baja, en la parte baja de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ajá. Todo lo que viene de arriba termina ahí abajo. Bueno, Avellaneda está peor que nosotros. Ajá. Nosotros estamos en Loma de Zamora, después viene Lanús, después Avellaneda y el Río Sí. de la Plata. Y viene, o sea, ¿qué les pasa a nuestros pibes? La pobreza hace que exista deficiencias en la nutrición, porque además nos han hecho, nos estamos consumiendo ultraprocesados. Las grandes ciudades lo que hacen es esto: si vos en un pueblo chiquito de 2.000 personas tenés que producir alimentos, tenés la tierra para producir. Ahora, con 16 millones de personas, ¿cómo haces para producir todo eso? Los alimentos. Entonces vienen los ultraprocesados, los supermercadismos, y se cambian hábitos y terminás en un cumpleaños comiendo chisito en lugar de una torta o pastelitos caseros, ¿no? Hemos cambiado un montón de cosas. Los pibes que no incorporan, por ejemplo, calcio o hierro, y viven en Villa Fiorito, donde hay plomo, que es muy parecido al hierro o al calcio, van a incorporar eso a su cuerpo. O sea, es como que el cuerpo necesita incorporar un metal y ese metal no necesariamente puede ser el que necesita, y estamos hablando que en este caso sería algo tan tóxico como el plomo u otro metal pesado. Son elementos de la naturaleza que para las personas, para la vida, algunos son dañinos y otros son necesarios, como el nitrógeno, como el oxígeno, como el carbono. Hay elementos de la naturaleza que son dañinos para la vida, como el mercurio, como el radio, como, bueno, otros minerales. El hierro es un mineral necesario porque en la sangre, vos viste que la sangre cuanto más oscura, más hierro tiene, y qué bueno. Más oxidada. Claro, porque, y si no, sos anémico. ¿Qué pasa? El hierro tiene una particularidad. Se adhieren al hierro las partículas de oxígeno. El oxígeno es fundamental para el desarrollo celular. Y la sangre, el torrente sanguíneo, a través del hierro lleva el oxígeno a cada célula del organismo. Entonces, incluidas las del cerebro. Si tenés más plomo que hierro en tu sangre, difícilmente llegue todo el oxígeno que necesite tu célula para desarrollarse. Y después tenemos chicos que van a la escuela y que no tienen capacidad para aprender, y la mamá le dice: "Ve, sos un burro, vos no, mirá cómo tu compañerito aprende", y la mamá no sabe que ese chico está desnutrido, que respiró cuando quemaban un cable para vender el cobre, y juega porque hay cartoneros, o la fábrica que dejó un desastre, un pasivo ambiental, la petrolera que estaba en Fiorito, que se fue, ahora está en Dock Sur, y dejó un pasivo tremendo, o las cañerías que son vecinales, entonces cuando hay presión de agua, pierden, pero cuando hay poca presión y en verano tenés que prender el motor, todo lo que salió lo chupas y se contaminan los caños con suelos contaminados. Que suelo contaminado que cuando desborda un arroyo ahí que trae la mugre desde Lavalló, del Parque Industrial del Busaco, cuando eso se inunda, el agua se mete en las casas y se queda en la tierra. El famoso saneamiento del riachuelo, podemos decir que hasta ahora es un título, es un discurso. Tal cual, porque nosotros además seguimos asentando familia arriba de basurales. Todavía hoy seguimos asentando. El otro día estuve en una reunión en la municipalidad de Loma de Zamora que hablaban
del hábitat, de la ley de acceso al hábitat, que es una ley provincial del 2013, se acordaron que existía, la desempolvaron, y dicen, tenemos que producir tierra en Loma de Zamora porque hay 100.000 familias en situación de déficit de habitacional. Y yo decía, producir tierra en Loma de Zamora. Tenemos el 8º país más grande del planeta y queremos seguir metiendo gente en Loma de Zamora. Traemos agua del Río de la Plata, hacemos trasvasamiento de cuenca, algo que está prohibido. Están construyendo un caño desde Berazategui hasta Ezeiza, a 30 metros de profundidad, lo llaman ríos subterráneos. Son mega obras, que en realidad son mega afanos. Porque nosotros deberíamos poblarle el país. No puede ser nuestra utopía urbanizar villas, que encima le creamos el eufemismo y lo llamamos barrios populares. Lo popular no puede parir gente viviendo arriba de la basura. Eso no es popular. Entonces nuestra utopía no puede ser urbanizar eso. Nosotros tenemos, mirá el país que tenemos, las praderas, los valles, las selvas, los bosques, a pesar de que ya hemos hecho pelota casi todos los bosques. ¿Cómo podemos, los ríos que tenemos, hablando del Paraná? No solo despoblamos el territorio, sino que amontonamos a la gente en los bordes de las grandes ciudades, yo digo como en antiguas reducciones, para quitarle la tierra a nuestros ancestros, vinieron con el Mauser y la lanza, nos mataron y después nos arrinconaron en reducciones indígenas y nos tiraban la frazada con viruela. Acá no, nos siembran la droga para que nos matemos entre nosotros. Todo para quedarse con la tierra. Y no pudimos hablar del Paraná. Hablo mucho. No pudimos hablar del Paraná, en verdad hablamos del agua y también hay, sí, una gran caravana náutica con kayak, canoas que va a bajar desde Rosario. Así es. ¿Cuándo? Y eso va a ser del 11 al 17 de agosto. Es una marcha que se hace por los humedales. Por los humedales. En defensa de los humedales. Sí, ¿Y quiénes pueden participar? ¿Cómo se hace para sumarse? Vos sabés que yo no estoy muy al tanto de eso. Yo me entero de muchísimas cosas por las redes sociales y lo difundo. Aparte me llega, hay un muchacho en Rosario que se llama Agua Dulce, le decimos Agua Dulce, toca ahí en la peatonal, siempre es amigo de todos. Y él se sumó a la campaña del agua para la vida y dice, chicos, difundan esto. Vamos por los humedales. Bueno, ellos ahí en Rosario han vivido lo que pasó en Entre Ríos o en las islas, ahí cómo se han quemado humedales. Nosotros también lo vivimos en nuestra cuenca. El arroyo Santa María que desemboca en el Matanza Riachuelo tiene su naciente en un humedal allá por Canning. Ajá. Sí, bueno, ese humedal lo taparon para hacer un barrio privado. Y lo que era un reservorio natural para evitar las crecidas, hoy no está, entonces el agua escurre tan rápido que enseguida inunda las partes bajas. Y incluso un valle de inundación que teníamos cerca de la desembocadura al riachuelo, el municipio miró para otro lado, el juez Rodríguez de Morón miró para el otro, y los punteros se rellenaron todo ese valle de inundación, lotearon y hicieron negocio inmobiliario. O sea, no cuidamos la naturaleza, no cuidamos a las personas, estamos desbocados con los negocios, no sé. Sergio, ¿qué nos pasa? La verdad que el panorama es muy duro, pero sabemos que están trabajando, que a pesar de lo desalentador que puede parecer todo, hay mucho aliento. Sabemos que ustedes vienen trabajando desde el comedor Che Pibe, que tienen un micro que les donó Diego Maradona. Así es. Así que... con eso recorremos el país. Los pibes nuestros conocen desde La Quiaca hasta el sur argentino, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Cataratas del Iguazú. Y no nos une el turismo, nos unen las luchas. Hemos marchado con los chicos del pueblo, desde La Quiaca a Buenos Aires, de Misiones, de Tucumán,
y nos une ese agite. O sea, nuestros pibes comen todos los días y salimos a marchar, decimos que el hambre es un crimen, no en un país hecho de pan que un pibe muere de hambre, es un asesinato. Entonces, nuestros pibes con los que comemos todos los días salimos a pelear para que a ningún pibe le falte la comida. Y como esa lucha, hoy mucho piberío, mucho joven está peleando, cómo se organizan los jóvenes por el clima. Yo creo que es un momento difícil, pero es un momento de mucha ebullición. Y eso también, no sé si es porque nos aprieta el zapato, viste que a veces reaccionamos cuando nos aprieta el zapato. Sergio, antes de despedirte, ¿cómo se pueden contactar la teleaudiencia que quiere acercarse al comedor Chepibe, que quiere ver de qué modo puede hacer su aporte, su colaboración, su participación? Mira, se llama Fundación Chepibe, nuestro trabajo es educativo, no nos quedó otra que el alimento, ¿no? Y la salud de los pibes, porque vivimos en la villa. Pero es esencialmente, la educación es esencialmente política. Aprendimos de Freire que o educamos para transformar o educamos para que todo siga igual. Y eso es esencialmente político. Con Chepibe van a las redes, Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud Chepibe. Pero un educador popular del movimiento Chico del Pueblo, un viejo educador, me decía, cuando te preguntan, tengo algo para donar, tengo unos libros, tengo una ropa, y te dicen, ¿dónde estás? En Villa Fiorito. Bueno, yo estoy en Palermo, no nos podés venir a buscar. En tu barrio hay quien necesita. No tenés que llamar a la fundación que está en no sé dónde. Ayuda en tu barrio. Organizá, fíjate, siempre hay una familia que está necesitando. No tenés por qué irte allá, Fiorito, a ayudar. Clarísimo, Sergio. Te agradezco muchísimo tu presencia. No, al contrario, gracias. Es un placer para haber participado en este espacio. Muchas gracias. Y así llegamos al final de Ciudad de Grandes Corazones. Te esperamos el próximo domingo, como siempre, a las 20 horas en Canal 22 Web.